Hola amigos coleccionistas y amantes de los dinosaurios y de todo aquello que tenga dientes. Bienvenidos a este su canal de Dinos y Aliens. Yo soy Chris y el día de hoy les traigo esta figura de Nanmu. Es un Spinosaurus, aunque Nanmu lo llama Supplanter. Y bueno, vamos a ver rápidamente la caja para poder sacarlo de ahí. Como podemos ver, en la parte de enfrente viene aquí nuestra figura, el molde, pues como en gris, sin pintura, sin nada. Nos muestra aquí el nombre Supplanter. Viene aquí el logo de Nanmu. En la parte de arriba viene Supplanter otra vez. En la parte de abajo viene el logo de Nanmu. En los costados viene aquí el logo de Nanmu como en rojito. Debe de ser como el detalle de la pintura, porque este viene pintado como el Spinosaurus que sale en la película de Jurassic Park 3. Hay otro Spinosaurus que trae una pintura un poco diferente, entonces yo creo que el logo debe de ahí cambiar como de color. Aquí viene lo mismo. Esta caja viene un poco maltratada porque le tocó reconocimiento en la aduana al momento de la importación, y pues ya saben cómo son ahí luego nuestras autoridades, que pues no es suyo, no les importa, y pues ahí madrean las cosas, ¿no? La figura afortunadamente viene bien. Aquí tenemos más información del fabricante, códigos, logos y demás. Y ahora sí, vamos a sacarlo de ahí. Listo amigos, ya tenemos a nuestro Spinosaurus afuera de su caja y tiene un tamaño bastante interesante y una pintura que también me llama mucho la atención. Antes de verlo a detalle, vamos a ver qué accesorios nos incluye. El primer accesorio, porque en esta ocasión trae dos, es el señalamiento del muelle de la película de Jurassic Park 1. El señalamiento del muelle que estaba buscando Dennis Nedry, bueno, más bien el que atropelló, y viene aquí, viene sin pintura, pero pues está bastante curioso. El segundo accesorio es esta figura de Claire de la película de Jurassic World, bueno, de las dos películas de Jurassic World. Esta es la que aparece en la primera y nos los ponen estos logos de referencia como para que veamos el tamaño de un humano a comparación de los dinosaurios. Se los voy a poner al final en la escala de tamaños para que lo puedan ver más a detalle. Y finalmente nos incluye una tarjeta, como todas las figuras de Nanmu, de estas tarjetas que a mí se me hacen muy interesantes y un detalle muy bueno que las incluyan. Ahí vienen como las características y como arte conceptual del dinosaurio. Y está bastante agradable esta tarjetita. Y ahora sí amigos, vamos a ver a detalle a este Spinosaurus. Vente para acá. De hecho se siente pesadito. Como pueden ver, el detalle del molde pues es bastante bueno. Me gusta mucho cómo se ve toda la piel, los detalles, la vela dorsal, las garras. Todo el molde se ve muy bien realizado. Ahora sí que desde la cabeza hasta la cola. La pintura también me agrada bastante cómo se ve esta combinación de grises claros con grises un poco más oscuros y tonalidades rojizas en la parte de la vela dorsal y en la parte de arriba de la cabeza. Los ojos se ven como verdecitos y bueno, el detalle de los dientes
como todas las figuras de Nanmu, viene increíble. Este tiene articulación en la mandíbula y hasta en la parte de adentro viene muy bien detallado. Vean nada más el detalle de la pintura. Una vez que compré mi primer Nanmu y vi cómo era el detalle, la verdad ya no pude parar. Y ahorita estamos haciendo un esfuerzo por juntar la colección de todas las piezas que han salido hasta el momento. Este Spinosaurus trae un detalle que la verdad me gusta y me gusta bastante. Trae el sellito como del fabricante. En el detalle de las garras, como vienen pintadas. De las patas de la parte de abajo. Se ve bastante bien esta figura. Les voy a hacer un último acercamiento. Está increíble. Y vamos a medirlo para poder pasar a la escala de tamaños. Tiene muy buen equilibrio. Todas las figuras de Nanmu, sobre todo los carnívoros que vienen en dos patas, tienen un balance bastante bueno. No es muy fácil que se caiga y se separan con bastante facilidad. Bueno, vamos a medir. Y de la cola a la cabeza son aproximadamente 43 centímetros. O sea que es un tamaño bastante bueno. Es que está grandecito. Y de alto tenemos que son 19 centímetros de alto. En la parte de aquí de la vela. La cabeza, no, la parte de la cabeza es un poco más bajito. Pero es un tamaño bastante bueno. Y ahora sí, vámonos a la escala de tamaños. Listo amigos, ya estamos aquí en la escala de tamaños. Y para empezar, tenemos a dos Spinosaurus. El Spinosaurus de Nanmu o Supplanter, que es el que estamos reseñando en este momento. Y del lado izquierdo, el Spinosaurus de Papo, que es el Spinosaurus científicamente correcto. Como podemos ver, el tamaño es similar en cuanto a el largo de las figuras. Tenemos aquí a Claire, aquí la pusimos para que puedan ver también el tamaño de una persona, de un humano. Y como les comentaba, el largo es muy similar, pero pues sí es como un poco más grande y más robusto, bueno, más alto y más robusto, el Spinosaurus de Nanmu, que es el que está basado en el que sale en la película de Jurassic Park 3. Los voy a poner así tantito a lo largo para que veamos más o menos. Es un poco complicado manipular luego figuras un poco largas. Y ahí podemos ver que sí es un poco más largo el de Nanmu. Ya vamos a despedirnos de este Spinosaurus y a colocar la siguiente figura. Ahora vamos a colocar el T-Rex verde de Papo. Y como podemos ver aquí, pues sí se ve más chiquito. Es una figura que se ve bien. Me gusta ese T-Rex, pero pues sí se ve pequeñito en esta comparativa. Vamos con la siguiente. Tenemos ahora el Carnotauro, también de Nanmu. Y como podemos ver, pues la diferencia sí es considerable. Está muy bien detallado también el Carnotauro. Me gusta, pero pues sí es considerable la diferencia en el tamaño. Adiós. Y a continuación vamos a poner otras dos figuras. Vamos a acomodar así el Spinosaurus. Vamos a colocar el Giganotosaurus, también de Nanmu.
y hacer un poquito de espacio para nuestra tercer pieza, que es el T-Rex, también de Nanmu. Pero yo creo que este mejor lo voy a poner del otro lado. Vamos a hacer aquí unos movimientos para que nos quepan los tres. Está uno, está el otro y el T-Rex. Giganotosaurus, Spinosaurus y T-Rex. Los tres dinosaurios como más icónicos de la franquicia. A pesar de que el Giganotosaurus no ha salido todavía, está por salir en Jurassic World Dominion. No sabemos exactamente cómo vaya a ser, pero este de Nanmu me gusta demasiado. Este trío yo los llamo los tres reyes y son hasta el momento mis tres figuras favoritas. Bueno amigos, este fue el unboxing y reseña del Spinosaurus o Supplanter de Nanmu. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden dar like, suscribirse y compartir. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.